Y dice así la palabra del Señor, y empezáis vosotros: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque siempre es su misericordia, ¿verdad? Por todas las generaciones. No lo he oído muy bien este último, y yo tampoco lo he dicho fuerte. Dice así el 5º versículo: porque Jehová es bueno, por siempre su misericordia y su bondad por todas las generaciones. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y así cantamos al Señor. Grita el Señor gracias, es el título de este sermón. Espero no gritar mucho, porque yo cuando empiezo a hablar de gritos me entusiasmo. Y soy un entusiasta de lo que vamos a hablar hoy, porque realmente me gusta el Salmo 100, que es de lo que vamos a estar leyendo. Hace un par de semanas hablábamos de esperar en el Señor, y alguna persona me decía: sí, pero qué difícil es esperar, ¿no? Y yo estuve hablando en el sermón de diferentes cosas que pasan en esa espera, ¿no? No voy a repetirlo ahora porque tenemos otro para hoy. Pero hablábamos, ¿no?, de eso de confiar en el Señor. Cosas estaban pasando, las circunstancias se preparan según su voluntad. Nos toca disfrutar de que otros también trabajen, ¿no? Hablábamos, el ejemplo, los médicos. Nos toca esperar en el Señor. Y el último punto decía, y es un tiempo de comunicación con el Señor. No sé cuántos lo recordáis, no lo voy a preguntar tampoco, pero era lo que decíamos, era un tiempo de comunicación con el Señor. Y a eso es un poquito de lo que vamos a estar hablando ahora en esta tarde, en esta mañana, porque de lo que estamos hablando es precisamente de comunicarnos con el Señor en ese tiempo de espera, pero también en nuestra vida normal, también cuando venimos al culto, en cualquier momento estamos comunicándonos con el Señor. Y en esa comunicación hay una parte importante que es la alabanza, ¿no? Y de ello vamos a hablar en el día de hoy. Hace un año estuvimos hablando del Salmo 23 y decíamos, es el salmo más conocido, lo conocen creyentes y no creyentes y medio creyentes, y lo está en muchas partes. Pues el Salmo 100 del que vamos a hablar hoy, yo creo que es el salmo de los epitafios, que tiene el récord, porque muchos creyentes en sus lápidas les gusta poner este mensaje, ¿no? Cantad alegres al Señor. Quieren dejar un mensaje de alegría, y ponen eso en sus epitafios. Pues también es un salmo que es muy conocido. Es un salmo para cantar. Lo hemos hecho antes, la lectura responsorial, ¿no?, en la cual unos hablan con otros. Es un salmo para cantar. Lo que cantaremos luego después, hay una parte de este himno, pero yo creo que me sé por lo menos 4 o 5 himnos diferentes con la letra de este precioso salmo tan conocido y que con tanto cariño tratamos. En el mundo de habla inglesa le llaman el Old Hundred, que significa el viejo centenario, porque cuando lo van a cantar, sobre todo con esa melodía que cantaban ellos del Salterio de Ginebra, que cantamos nosotros, es nuestro himno número 10 para los que tengáis acceso a los himnarios. Para ellos era como decir, cántame otra vez ese viejo salmo centenario, que es el número 100, ¿no? Y con ese cariño así anunciaban este himno. En el mundo de habla inglesa lo hacen así. El Salmo 100 es presentado por muchos estudiosos como el colofón de una serie de salmos que tienen que ver con el rey. ¿Y con qué rey tiene que ver? Nosotros creemos que son salmos proféticos, que no tienen tanto que ver con el rey David, que podría haber escrito alguno de ellos. Este en particular no se sabe muy bien quién lo escribió, pero tiene que ver con ese rey que nosotros proclamamos, que es nuestro Señor Jesucristo, a quien cantamos también y a quien alabamos. Es un salmo que podemos imaginar, como decía antes, con los levitas cantando en sus coros a la entrada del templo, diciéndose unos a otros esta preciosa alabanza: cantad alegres a Dios, habitantes, y que uno a otro se va respondiendo, como tratábamos de hacer nosotros. Aunque yo he dicho que iba también a dirigirlo,
leyendo, no sé si sabéis que nos ponen al final lo que vosotros veis lo vemos en una pantalla, pero claro, se me olvidó coger las gafas y entre decirlo de memoria y no ver nada y un foco que nos ponen aquí últimamente que nos hace, pues eso, en teoría se nos verán menos arrugas, supongo yo, algo así, porque calvo se me ve muy calvo con esta luz, pero no veía nada y he estado ahí dirigiéndolo y leyéndolo con la imaginación. Pero nos imaginamos cómo en el templo, en ese templo se haría esa lectura, porque para eso es. Es un salmo que el original hebreo aporta más cosas que lo que nosotros también vemos en castellano. Si tenéis, según la versión que tengáis, yo tengo aquí la Reina Valera del 95, que empieza y vemos que pone dos subtítulos, dice exhortando a la gratitud, salmo de acción de gracias. La verdad es que significa lo mismo, y es que en hebreo esa frase está, digamos, dentro del propio primer versículo. Es el único salmo que se llama así, salmo, gratitud de acción de gracias, alabanza de acción de gracias, gritad al Señor de la tierra, mismor le todá, ¿no? Es una palabra que está reservada solo para este salmo, ¿no? Salmo para gratitud, para expresarle gratitud a nuestro Señor. Que además cuando le vemos en nuestra Reina Valera está, yo creo que un poco demasiado moderado, aunque la palabra alegres parece que le levanta un poco más, pero parece que ese cantad alegres no expresa lo que dice en el texto hebreo, ¿no? Que nos habla de alegría, ¿no? De gratitud desbordante. Es un salmo que la división tradicional dice que los primeros 3 versículos son una llamada a la alabanza y el versículo 4 y 5 son una llamada a la gratitud. Pero en la primera frase nos está hablando de cómo empezar ese tiempo de alabanza, ese tiempo de gratitud ante un Señor que decimos que está presente. ¿El Señor está presente ahora? ¿Lo pensamos? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos de verdad? ¿Lo queremos de verdad? No, es decir, piénsatelo, no me digáis amén, porque yo también lo creo, ¿no? Y lo podemos decir. ¿Lo queremos de verdad? ¿Hemos entrado a la iglesia pensando que el Señor estaba ya con nosotros? ¿Hemos entrado pensando en que Él iba a presidirnos? ¿Hemos tenido la actitud correcta cuando vienes a la casa del Señor sabiendo o creyendo, pensando y diciendo que el Señor está presente? ¿Lo hemos tenido? Pues es algo que es en primer lugar que debemos tener en cuenta. Muchos predicadores dicen eso de imagínate que está aquí Jesús y si estuviera aquí Jesús, ¿qué harías? No hace falta hacer toda esa representación cuando realmente creemos que el Señor está presente. En la Reina Valera dice cantad al Señor, ¿no? Y muchas versiones, como por ejemplo en inglés, ese cantad lo expresan más cercano al original como un grito, El mismo cántico que cantaremos luego después se titula Shout to the Lord, que es como grítale al Señor con alegría, ¿no? Es lo que diría, ¿no? Y era curioso, nombraba antes la Biblia del oso. Ya sabéis que la Reina Valera que llamamos, primero en 1569 se hizo la primera revisión que se llama Biblia del oso por el ¿cómo se llama? Por lo que hay al principio, en la primera hoja, ya me saldrá el nombre, y luego lo revisó Valera en 1602. Pues en esa Biblia dije, a ver cómo lo traducía, ¿no? Y dice, jubilad al Señor, o jubilad al Señor, jubilar, no de jubilarle al Señor, ¿entendéis? De júbilo, decía alguna hermana. Un verbo, jubilad, en sentido de júbilo, que no tenemos ahora ya en castellano, ¿no? Lo hemos traducido por cantaz o cualquier cosa así de ese tipo, pero que yo creo que expresa mucho más, o está más cercano del significado, que también tiene su raíz en yovel, que es un verbo hebreo que lo que nos habla es de ese sonido de los cuernos de los machos cabríos, que cuando sonaba el pueblo del Señor sabía, ahora hay una fiesta. Un sonido que nosotros no lo reconoceríamos, incluso igual nos asustaría, como cuando vienen con un sofá de estos y suena, ¿no? Pero sin embargo en ese momento el pueblo del Señor oía ese ruido y sabía que había una fiesta en el Señor, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo en ese primer versículo. Aclama al Señor. Sería, digamos, más cercana a la traducción original. Y pensando qué significa esto en nosotros y buscando un ejemplo, es como cuando voy a poner el ejemplo de un campo de fútbol, aunque esto pasa parecido en un concierto de música clásica, pero un campo de fútbol, yo he estado 2 veces en mi vida nada más,
estás ahí sentado y hay jaleo, pero cuando salen los jugadores se oye un grito tremendo. Todavía no han empezado a jugar, no sabemos si van a fallar, si van a perder el partido, pero hay una emoción tremenda, porque ya saben que lo que hay ahí les gusta, es a lo que han venido a ver, es lo que quieren disfrutar. Y es que esa es la actitud con la que deberíamos venir a la casa del Señor, esa actitud de verlo, ¿no? Es a la que nos anima el Salmo. Y ya no hablo de tanto de formas, hablo de sentimientos. ¿Qué es lo que sientes? ¿Cuál es la expectación con la que tú te sientas en tu banco? Luego unos expresarán más, otros expresarán menos. Eso tiene que ver con cómo somos. Algunos igual son muy desmesurados y incluso a otros nos molestan o no nos molestan. Pero no estoy hablando de esa expresión física, sino estoy diciendo qué es lo que tú sientes. Qué diferente sería nuestra participación en el culto con esa actitud. No solo en el momento de cantar, sino también en el momento de escuchar, cuando se están dando los motivos de oración, que algunos llamarán anuncios. Yo lo llamo motivos de oración porque un maestro mío decía eso, los anuncios en el boletín, nosotros en el púlpito damos motivos de oración para que la gente ore, para que la gente participe de lo que va a haber. ¿Cómo sería nuestra actitud cuando los escuchamos o en la lectura de la palabra, en la lectura del texto? ¿Decimos que el Señor está presente? Sí, lo afirmamos, pues el Señor está presente en cada uno de esos momentos. Y sin embargo a veces nos cruzamos de brazos, miramos a ver qué hacen los demás, quién ha venido, quién no ha venido, quién va a salir hoy en el grupo de alabanza, cuál va a ser nuestro pianista. Debemos tener cuidado con eso y debemos tener una actitud adecuada antes incluso de que empiece el culto. Pero advierto que esto no es para que toméis nota de quién no lo hace bien, según qué criterios. Esto es para que os miréis unos a otros y yo el primero. Os pongáis el espejo y digáis, ¿cuál es mi actitud? Nada de apuntar en un papelito las actitudes de los demás. A eso no hemos sido llamados en ninguna manera. Había una hermana de la iglesia que hace años me dijo una frase. Algo que decía para animar a la gente a que cantase, decía, si sientes en tu corazón el gozo del Señor, levántate conmigo y canta. Y eso que me gustaba a mí decirlo, me parecía que era adecuado, no era tan adecuado cuando una hermana me dijo, mira, yo siento el gozo del Señor, le siento de verdad en mi corazón. Pero ahora mismo no puedo cantar porque estoy entristecida por lo que ha pasado en mi vida. Han pasado diferentes cosas y estoy entristecida y no quiero cantarlo ni quiero expresarlo así. Participo y hago lo posible porque además me pondría a llorar de cómo me siento. Dice, no digas eso más, por favor, porque me siento un poco ofendida. Y tenía toda la razón, porque nosotros no podemos tampoco saber lo que hay en el corazón de cada persona. La expresión será algo que tiene que ser en coherencia con lo que sentimos, desde luego, pero lo que está sintiendo cada uno de nosotros hay que respetarlo mucho, porque no conocemos los corazones de los demás. Eso no quiere decir que no os invitemos a participar, pero cuidado con cómo hacemos cada una de las invitaciones, porque a lo mejor el gozo de una persona que no canta no solo está intacto, sino que es superior de aquel que le está animando. Volviendo a nuestro salmo, estamos en la entrada del templo y pensando que el Señor nos está animando y nos animamos unos a otros diciendo, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y estamos alabando y somos un habitante más de la tierra que estamos ahí bendiciendo a nuestro Señor. Y el versículo segundo dice, servid a Jehová con alegría. Esto de servir y con alegría, la verdad que eso es una interpretación pobre. Hay veces que se utiliza en los sermones para decir, oye, tenéis que servir al Señor, y en sermones de servicio se utiliza, pero vamos a analizarlo en su contexto, ¿no? Cuando tú estás viendo en el contexto este servir con alegría, no está hablando de otro trabajo diferente al trabajo de adorar y alabar al Señor. En inglés se nota más o se entiende mejor, y en algunos países de América Latina también, porque ellos hablan del servicio dominical. Nosotros no usamos esa expresión, ¿ve? Pero en inglés sí que se dice el servicio dominical, y en otros países. Y servicio, todo el mundo entiende que se refiere al servicio de adoración al Señor. Nosotros enseguida nos vamos a otro concepto, pero cuando leáis esto, leedlo con los ojos del contexto del Salmo. Este servicio lo que nos está hablando es participar de esa alabanza
corporativa, congregacional, esa alabanza juntos que vamos a hacer. Una traducción más correcta sería: alabemos a Dios todos congregacionalmente en conjunto y hagámoslo con alegría. Significa lo mismo prácticamente de lo que debe significar para centrarnos en lo que es y no despistarnos con el servir. La versión de Os habla hoy, por ejemplo, este texto lo respeta más como el original. Sabéis que esa versión lo que nos da no es una traducción de las palabras literales, sino del sentir, ¿no?, del significado global, y esa lo traduce: con alegría adorad al Señor, con gritos de alegría venid a su presencia, ¿no? Y eso está más cerca del hebreo en ese sentido, de ese sentimiento. Y hacerlo como grupo, hacerlo en conjunto, hacerlo todos unidos. En este coro no hay solos, en este coro no hay micrófonos que suenan más que otros. En este coro estamos participando todos. Hablo de sentimientos. Estamos sirviendo al Señor en el servicio de adoración, estamos adorándole y lo hacemos todos juntos. En el versículo 1 decía: hagámoslo con fuerza, hagámoslo como un grito, hagámoslo con alegría y con gozo. El primer versículo está centrado, digamos, en cierto modo en la voz, en la fuerza de mi expresión, pero sobre todo en mi sentimiento personal. Este segundo versículo nos habla del gozo que hay en mí, en esa alabanza comunitaria a la que el Señor también nos está llamando. Y los dos demandan del creyente una respuesta, una actitud, un decir algo al texto bíblico que estamos viendo, a lo que el Señor quiere para nosotros. Pero en todo momento, sin olvidar que el centro de la alabanza no somos nosotros, no es lo que hacemos, sino es Dios el que es alabado. ¿Te puede gustar la música? Sí. ¿Te puede no gustar la música? También. ¿Te puede gustar cómo se expresa un predicador? ¿Te puede gustar cómo predica Josep, nuestro pastor, los domingos? ¿Te puede no gustar también? ¿Puede pasar eso? Da igual. El destino de nuestra alabanza, de nuestro servicio, entendiendo lo que estamos diciendo ahora, entendiendo lo que hay en ese periodo, es siempre nuestro Dios. Toda esa alabanza está dirigida a Dios. Él es el objeto final de nuestra adoración. Él es el protagonista y no ninguno de los que estamos aquí, ya sea arriba o abajo. A través de la música y a través de la predicación nos acercamos a Dios, pero ni la música ni la predicación es el protagonista propio del acto. Dice el texto en un llamamiento: venid ante su presencia con regocijo. Perdonad, ¿cómo explico yo esta frase? Estaba pensando en ella y se me ocurre que el mejor ejemplo es cuando vamos a una boda. Bueno, hay bodas y bodas. Hay bodas a las que preferimos que no nos hubieran invitado. No es cierto, porque luego si no nos invitan también nos enfadamos. Pero bueno, hay bodas a las que preferimos no ir o que vamos un poco como compromiso. Y ya esas bodas, ya sabéis, madre mía, qué vestidos más feos, los míos, cuánto hay que hacer de regalo, esto me hubiera costado más barato no venir, el menú tampoco era ideal. Hay algunas bodas a las que vamos con esa actitud, pero hay otras bodas que pasa todo lo contrario. Qué alegría, ¿no? Que te alegra cada elemento, prepararlo antes, que si te vas a poner una cosa, que si vas a hacer un regalo te sabe a poco de lo que quieres incluso darle. Todos los elementos te gustan y si algo suena mal te encanta porque es hasta gracioso y es simpático y te parece algo dentro de lo que tiene que haber y te lo pasas genial, ¿no? Con la gente que hablas, porque es a una boda a la que has ido a cenar. No, a esa boda no has ido a cenar. ¿Has ido a beber, a tomar el postre? No, has ido a disfrutar, has ido a dar sobre todo. Esa es la actitud que has tenido en esa boda. ¿Habéis estado en alguna boda de ese tipo o no? Yo creo que sí, yo he estado en alguna de ese tipo en la cual incluso si me han pedido hacer algo, pues me he sentido realmente contento, ¿no? En alguna me pidieron que fuera el conductor y qué cosa más... Me sentía súper orgulloso, ¿no?, de poder haber sido el conductor de esa boda, ¿no?, y verle cuando se hacían las fotos. Todo me parecía precioso, porque a esa boda no fui a cenar, a esa boda fui a disfrutar. Ese es el venid ante su presencia con regocijo, ¿lo habéis entendido? Con gozo, todo funcionará bien, no hay problemas de micros, de sonidos, de letras, de que entren o no entren, no hay ningún problema porque todo funciona, porque el gozo está
por encima de cualquier problema técnico que haya. Y si hemos sido llamados a participar en esta fiesta, en los 2 primeros versículos, en el 3er versículo del Salmo 100 nos dice la razón. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconocer, ¿qué significa? Conocer, saber de quién hablamos, es el primer paso para alabar al Señor. No estamos pidiendo que se alabe algo desconocido y misterioso de lo que no sabemos que estamos hablando. El salmista hace una llamada clara, reconocerle. ¿Y reconocer el qué? ¿Qué dice el texto? Que Jehová es Dios. Que es un poco redundante. En el texto hebreo le llama de 2 maneras, también para, digamos, hablar lo completo que es el Señor. Yahweh, Elohim, las dos, Dios está ahí, un solo Dios, que Dios es Dios. No puedes alabar lo que no conoces y por eso quieres aprender más en el sermón, quieres aprender más en las canciones, quieres aprender más en las conversaciones que tienes en la iglesia, en la escuela dominical. Quieres que ese Dios es Dios lo reconozcas, porque no hay otro Dios que sea nuestro Dios, solo Él es Dios. ¿Y por qué lo sabemos? Pues el texto bíblico es bastante claro. Dice, porque Él nos hizo. Somos su propiedad, es la traducción también que hay. Si piensas que estás aquí, no por casualidad, no por simplemente porque 2 átomos tropezaron y nadie sabe muy bien por qué, sino que por el puro amor de Dios. Estás aquí, es que crees en Él y es que crees que todo lo que sucede te va a producir a ti alabanza para su gloria. Yo no sé si es muy difícil de entender esto, para algunos sí, pero para los que le reconocemos como nuestro Creador, como nuestro Dios, es muy fácil. El principio del Salmo hablaba a los habitantes de toda la tierra, que por cierto es la misma expresión que se utiliza en el texto cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pues se usa la misma expresión aquí. Y es posible que seas uno de esos habitantes de toda la tierra. Y puede ser que no conozcas a Cristo, pero no puedes negar que no has llegado aquí que no has llegado aquí por algo más importante que una simple casualidad o la conjunción simple de átomos aleatorios, sino que Dios es tu creador, aunque no sepas cómo lo ha hecho, aunque no te importe siquiera cómo lo has hecho, o si te importa. Reconoce que Dios, dice en el Salmo, que Dios es Dios y que por ti mismo no has podido hacer nada. Pero el Salmo nos introduce 2 temas más también que nos importan mucho. Dice que por redención también somos su pueblo y ovejas de su prado. Jesús se identificó como el buen pastor y así podemos reconocerlo. Y mirarle a Él debería producir en ti esa llamada a la alabanza que antes escuchábamos. Cristo nos ha redimido y Él también ha estado en ese momento de la creación, según vemos en el texto bíblico y en el Evangelio de Juan, y también es nuestro Redentor, es decir, que Él ha pagado nuestra deuda. ¿Hay algo que te presiona? ¿Hay algo que te impide salir de ese momento de espera que estábamos diciendo? ¿Hay algo que impide dar ese paso para alabar al Señor de una manera directa? Descansa en el Señor. Él nos limpia de nuestros errores, de esas cosas que no controlamos, pero sobre todo nos presenta una eternidad delante de nosotros que nos ha prometido. Déjate pastorear por Dios. Si te fijas, verás que lo que estoy diciendo es que tu estado de ánimo y tu situación personal no debe ser lo que condicione tu alabanza. Porque es mucho más grande lo que hay en nuestro Señor, está por encima. Pero yo no quiero subestimar tu situación, es decir, creo que te puedes sentir mal o pasar por una situación complicada, pero lo que hay por encima, que es nuestro Señor, en el cual puedes descansar, debe ayudarte a dar ese paso de salir de ahí. El ofrecimiento es que Dios sea tu Dios, que lo reconozcas y como cristianos que seas capaz de aceptar esa salvación que Jesucristo te está ofreciendo. Aunque reconozco que a veces para muchos es difícil aceptarla, aunque nosotros pensemos, los que ya lo hemos hecho, que es la cosa más sencilla del mundo. Y llegamos a los 2 últimos versículos, y es curioso además ver el alcance del amor de Dios, que dice el último versículo:
Su fidelidad es por todas las generaciones. Y esto nos habla de la eternidad de su amor, de lo mucho que dura. Pero esto de las generaciones nos habla de que su fidelidad estuvo en nuestros padres y en nuestros abuelos, pero su fidelidad también estará en nosotros, en nuestros hijos y si llegamos a tenerlos, en nuestros nietos. Desde luego su fidelidad es por todas las generaciones, habla de la duración. Y sabiendo eso, es que no podemos hacer otra cosa que lo que dice el versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y si vas a entrar por sus puertas es que ya tienes esa acción de gracias dentro de ti y quieres expresarlo. ¿Eres agradecido? ¿Das gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por lo que Él te ha hecho sentir y vivir en tu vida? ¿Le has dicho gracias, Señor, muchas veces? ¿Lo has dicho? Hace mucho que no dices gracias, Señor. Dilo ahora. Gracias, Señor. No vale para nada que lo digas ahora, perdonadme. No vale para nada, porque estamos hablando de un sentimiento. El que un predicador te diga, di ahora gracias Señor, y te lleve a decir y pronunciar esas palabras, lo siento, con todo mi respeto, no vale de nada, porque hablamos de un sentimiento cuando estamos hablando todo el tiempo, de ese sentimiento de gratitud que va a nacer dentro de ti si tienes una relación con Él clara. Una relación íntima con Él, que significa que le hablas, que le escuchas, que le lees, que le entiendes así poco a poco y con tus limitaciones, porque también no siempre entendemos todo. Y así brotará de ti un sentimiento que hará que digas gracias al Señor, no aquí solamente, sino en todo momento. Bueno, quieres entrar dentro y el texto nos habla que vas por el atrio, que es el pasillo previo a la entrada principal, y dice que ya estás alabando al Señor. No estás mirando el WhatsApp, se acabó el Instagram, no queremos ver las cosas que nos interrumpen, sino que queremos concentrarnos en el Señor. Eso es lo que pasa en tu casa cuando estás a solas, cuando dices voy a alabar al Señor. No sé si lo dices muy a menudo, pero a veces es complicado, ¿eh? A veces hay quien usa el tiempo de oración y de alabanza como somnífero, ¿eh? Lo hace justo cuando va a dormirse y creen que se han dormido en la paz del Señor, y lo que ha hecho es no dedicar el tiempo que debe dedicar al Señor, ¿eh? Dediquemos el tiempo que requiere el Señor y la concentración. Por eso aquí nos habla de esos atrios. Estás ya en el camino y estás preparándote. Dice el texto, alabadlo, bendecid su nombre. Que no solo es que pronuncie su nombre muchas veces. Para los judíos tiene mucha importancia el decir el nombre. Decir el nombre es hablar del carácter, de las cosas que han hecho. Si os habéis fijado, en el Salmo 100 hay cinco versículos y en 4 de ellos nombra el nombre de Dios o un conjunto de nombres para decir Dios. Cantad a Dios en el primero, servid al Señor con alegría en el segundo, reconoced a Jehová que es Dios en el tercero, en el quinto porque Jehová es bueno, y en el único que no nombra el nombre es en el 4 que dice bendecid su nombre. De manera que es un salmo que nos coloca, que nos dirige, que nos enfoca en Dios, no en ti, no en nosotros, nos enfoca en nuestro Señor. Cuando alabas al Señor, a Él no le importa cómo lo haces, no le importa cómo cantas, no le importa ni siquiera cómo lo susurras. Lo que le importa realmente es que te enfoques en Él. Y el versículo siguiente te sigue explicando las razones. Dice el versículo 5, porque Jehová es bueno. Un calificativo que está muy denostado, que lo utilizamos para cualquier cosa. Este sermón ha sido bueno o no, este cántico ha sido bueno. Y Jesús, ya sabéis que era muy celoso, ¿no?, del uso de esto. No quería que nadie dijese, maestro bueno, le llamó uno en Mateo 10 y le devolvió la pregunta de una manera sofisticada para que reflexionase de quién es bueno, de qué significa la bondad del hombre y la falta de bondad en el hombre, y cuál es la bondad de Dios. Pero al usarlo sobre Dios, si decimos Dios es bueno, como dice el texto, significa que estás reconociendo que Él es digno de recibir ese calificativo. Y por eso Jesús
lo preserva solo para Él, para que no haya un mal uso. Pero el texto nos dice no solo que es bueno, sino que dice, porque para siempre es su misericordia, con lo que el salmista está diciendo que no solo es bueno, sino que es fiel en su amor. Del amor de Dios, que en el fondo es su esencia, es de lo que estamos hablando hoy. Y cuando hablamos de su nombre, hablamos de eso. Hablamos de Jesús, que murió por nosotros, no como un cobarde, sino rescatándonos para pagar aquello que debíamos, aquello que antes nos habíamos equivocado, nuestros errores. Y si somos conscientes de ese amor, es que podemos decir que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Desde luego, si estás convencido de esto, solamente puede haber una actitud de gratitud hacia Él. Vamos a acabar. Y yo me pregunto, ¿cómo alabas al Señor? ¿Cómo llegas a las puertas de su templo? Me lo pregunto a mí y os lo pregunto a vosotros para que reflexionéis en casa sobre esto. ¿Cómo pasáis por el momento de los atrios? La semana pasada hablábamos de un tiempo de espera que pasamos muchas veces y he empezado diciendo que algunas personas no saben muy bien cómo esperar, pero el mensaje de la semana pasada decíamos que era un tiempo formativo para nuestro carácter, un tiempo de trabajo propio, un tiempo para que las circunstancias se alinearan según la voluntad del Señor, pero hoy decimos que también es un tiempo de alabanza, un tiempo de comunión, y hoy hemos visto que uno de los aspectos de lo que espera el Señor es esa alabanza en nuestra relación con Él. Y ahora vemos este salmo, lo vemos de una manera al revés, digamos, recordando todo. Dice que por todas las generaciones, por la eternidad, su amor es constante porque Dios es bueno. Por lo que la gratitud nos inunda y por eso tenemos experiencia personal de esto que acabamos de decir. Y sabemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y por eso en ese tiempo de espera, que es la propia vida, en ese tiempo queremos cantar e incluso gritar, si es el caso, a nuestro Señor, hacerlo con alegría, si es eso lo que toca. Pero lo que queremos es hacerlo sobre todo en nuestro interior para también expresarlo exteriormente. Queremos hacerlo con una actitud adecuada ante ese encuentro que tenemos con nuestro Dios. Y de eso habla el que tengamos una relación especial con nuestro Señor. ¿La tienes? No venimos a la iglesia para cumplir con una religión. No venimos a la iglesia para cumplir un expediente. Puede no venir, si no, de hecho no pasamos lista, no sé si deberíamos. No venimos para cubrir un expediente, venimos porque con gozo queremos encontrarnos con nuestro Señor.